¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante que va a tratar nada más y nada menos que sobre el arte en Mesopotamia y en Persia. Y bueno, antes que nada, habría que ubicarnos no solo en el tiempo, recordemos que ya dejamos atrás la prehistoria y el día de hoy comenzamos con ese periodo de la historia conocido como la antigüedad. Pero también habría que ubicarnos en el espacio. O sea, la pregunta es, ¿dónde estaba ubicado Mesopotamia? Y fíjense, la palabra Mesopotamia de hecho quiere decir tierra entre dos ríos. Entonces, Mesopotamia es una región de Oriente que estuvo ubicada en medio de dos ríos muy famosos que son el río Tigris y el río Éufrates. Ahí lo pueden observar ahí mismo en el mapita. Toda esa región, esa cuenca fértil que pues fue propicia para la agricultura, a eso se le conoce como Mesopotamia. No olvidemos que está en Oriente, más o menos por donde hoy en día estarían los países de ahí de Irak sobre todo, ¿no? Entonces, observemos bien el mapa. En esa región, entonces conocida como Mesopotamia, en la antigüedad se levantaron y cayeron sucesivamente cuatro grandes imperios nativos, por así decirlo. Empezando con el Imperio Sumerio, que se estableció en el mapita y donde ustedes ven en la zona como rojita, más pequeña. Eso era el Imperio Sumerio, el más antiguo y que emergió más o menos en el año 5000 a.C. Después del Imperio Sumerio vino otro que va a tomar su lugar, lo va a invadir y lo va a vencer, que va a ser el Imperio Acadio, que es el que ustedes observan en este mapa con color verde fuerte. Y el Imperio Acadio pues abarcó más o menos muy poquito tiempo, no duró mucho, del 2300 a.C. al 2200 a.C. Y no va a durar mucho porque luego va a llegar ahora sí como decía, no sé, Obi-Wan o Qui-Gon decía que siempre hay un pez más grande, ¿no? Entonces va a llegar otro más grande que va a ser el Imperio Asirio. Y el Imperio Asirio va a ser ese de color amarillo que ustedes ven aquí en el mapa y que más o menos abarcó un periodo desde el 1800 a.C. hasta el 612 a.C. ¿Ok? Entonces, y después, y aquí que habría que hacer un paréntesis, porque diríamos por un lado que después llegó el Imperio Babilónico, que va a ser la última de las culturas nativas que van a aparecer en Mesopotamia, específicamente en el siglo 6 antes de Cristo. Pero aquí hago un paréntesis porque la realidad es que el imperio babilónico tuvo dos fases, o sea, tuvo dos momentos distintos. Está el imperio babilónico y el imperio neobabilónico. El imperio babilónico, es decir, el más viejo, pues existió desde el 1900 hasta el 1600 antes de Cristo, mientras que el imperio neobabilónico pues existió nada más durante el siglo más o menos 6 antes de Cristo. No duró tanto, porque después va a venir otro gran imperio, que ojo aquí, este último imperio no era originario de aquí, sino que era un invasor del norte, era un pueblo indoeuropeo porque se hallaba en la frontera entre Europa y Asia. Y ese imperio va a ser nada más y nada menos que uno más grande y poderoso que todos los que ya mencionamos, que va a ser el imperio persa. Pero aguánteme tantito, ahorita vamos con el imperio persa. Habría que señalar que en Mesopotamia no todo el territorio era igual. Es decir, había dos regiones diferenciadas, como podemos observar aquí en el mapa. Estaba la Alta Mesopotamia, que es la que ustedes ven ahí encerrada en un círculo negro, en el norte, y estaba la Baja Mesopotamia, que es la que estaba en el sur. Y ambas regiones tenían sus características topográficas distintas. Arriba, de hecho, en la Alta Mesopotamia se caracterizó porque fue la cuna donde se concentró el poder del imperio asirio, mientras que la Baja Mesopotamia fue la sede o en la zona geográfica donde se desarrolló sobre todo el imperio sumerio. Pero más allá de cuál imperio se desarrolló en qué parte, lo importante es señalar que la Alta Mesopotamia se caracterizó por un lado porque había constantes lluvias y por eso explica que en esa zona se practicaba más bien, perdón,
la agricultura de temporada. Es decir, que los asirios, ahora sí, por ejemplo, pues esperaban a que lloviera, que les cayera la agüita, ¿no? Para poder seguir su ciclo agrícola. Dependían de la lluvia y cuando tú dependes de la lluvia para sembrar, cultivar, cosechar, a eso se le conoce como agricultura de temporada, porque esperas la temporada de lluvias. Mientras que en la zona sur o la Baja Mesopotamia era diferente porque ahí no llovía tanto. Entonces ahí sí el ser humano, la gente de ahí tuvo que ingeniárselas para hacer llegar, desviar cruces, perdón, de diversos cuerpos de agua cercanos para llevar agüita, ahora sí, a sus cultivos y que estos florecieran. A este tipo de agricultura se le conoce como agricultura de riego, porque ahí no se depende tanto de la lluvia, sino del ingenio humano para desviar los cruces de agua, ¿no? Los cuerpos de agua. Entonces, esas eran dos grandes diferencias. Pero aún así, ambas regiones eran en general bastante fértiles. Y lo que les comentaba, entonces, hubo 4 grandes imperios nativos de ahí que se comieron unos a otros, se pelearon entre ellos mismos, que ya vimos que eran los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Pero luego va a llegar, ya les dije, un pueblo indoeuropeo invasor que va a ser el imperio persa y va a ser muchísimo más grande que con sus predecesores. Observemos este mapa, vean cómo con los reinados de Ciro, el Ciro II sobre todo, y también con el reinado de Cambises II y del rey Darío, que por cierto, dato curioso, estos reyes aparecen en la Biblia, ¿no? Muy relacionado con los libros proféticos, ¿no? Libro de Daniel para los que les interesa la literatura bíblica. Entonces, todos estos reyes se mencionan ahí en la Biblia y vemos que el imperio persa o medo-persa llegó a ser incluso más grande que el de sus predecesores, llegando incluso a conquistar zonas como, pues ahora sí, la península arábiga, Egipto, al mismísimo pueblo de Israel, ¿no? Entonces lo tenía por ahí subordinado. Entonces, estos fueron los grandes imperios que existieron en Mesopotamia. No lo olvidemos, Mesopotamia es más bien el nombre de la zona geográfica de la cual estamos hablando. Ya los otros son los nombres de los imperios que existieron en Mesopotamia. Y bueno, ahora sí que Persia va a ser un pueblo invasor que va a llegar a comerse el territorio que antes pertenecía a los babilonios, a los acadios, asirios y a los sumerios, pero, o sea, no los va a extinguir. Como sucede en la mayoría de los casos, Persia va a llegar a asimilar también la cultura de los pueblos predecesores que ya habían habitado, desarrollado una cultura muy rica en esa región entre los ríos Tigris y Éufrates. Vamos a empezar hablando entonces de la arquitectura. Para empezar, pues ya dijimos que la primera cultura que apareció en esta zona fue Sumeria. Y Sumeria, como los grandes imperios de la antigüedad, le dio mucha importancia a la religión. En aquellos tiempos, a lo mejor a nosotros nos va a costar mucho trabajo entender esto porque para nosotros la religión es algo muy privado, algo que está separado de la esfera pública y política. Pero en aquellos tiempos el poder político y religioso eran uno solo. O sea, incluso la explicación del mundo siempre estaba ligada con la religión. Todo se entendía, o sea, no existía esta división entre lo natural y material y lo sobrenatural. No, estas personas de la antigüedad veían todo relacionado con los dioses, ¿no? Se explicaba todo por la intervención divina. Entonces no debe de extrañarnos que para los sumerios este fuera el caso, ¿no? Ellos, por cierto, para ellos el poder político y religioso eran uno solo, ¿no? El mismo gobernante o el rey de Sumer era el que tenía tanto el poder político como el poder religioso. O sea, era tanto rey, gobernante, como el sacerdote, el que era representante de los dioses. Y bueno, ¿qué necesitas cuando tienes dioses y religión? Pues templos, edificios donde moren tus deidades, donde se les rinda culto. Entonces, vamos a ver que otra constante en la antigüedad es que las personas de ese tiempo solían construir templos de gran altura o lo que ellos consideraban gran altura según sus posibilidades técnicas, ¿verdad? Y materiales y los hacían de gran altura o en grandes alturas, en terrenos altos, porque recordemos que en ese tiempo, así como en las locuras del emperador, como en esta escena, ¿por qué?
porque para ellos la altura estaba relacionada con la morada de los dioses. Entre más cercana al cielo fuera el templo, mejor, porque se suponía que en los cielos estaba la morada de los dioses. Entonces por eso se construían estos templos de gran altura y a gran altura, para estar más cerca de los dioses. Pero en el caso de los sumerios tuvieron un gran problema, ya que pues ahí en ese territorio en Mesopotamia no había mucha piedra como para seguir construyendo arquitectura megalítica. ¿Se acuerdan que en la prehistoria el material predilecto para las construcciones, incluso para las ciudades que ya vimos de las culturas, por ejemplo, ibéricas, de las motillas y el Argar y todas estas que ya empezaron a construir pueblos fortificados con muros de piedra? Pues aquí ya no se va a poder hacer eso porque en esta región no abundaban tanto este tipo de piedras. Entonces, la vieja confiable, la opción por la cual optaron los sumerios para solucionar este problema técnico arquitectónico, pues fue empezar a construir por primera vez, y esto fue revolucionario en su momento, con el ladrillo, ¿no? Y no solo con ladrillo cocido, sino con ladrillo también crudo. Entonces, mientras que en la prehistoria la mayoría de las esculturas y también construcciones arquitectónicas se hacían con piedra, por eso se le conoce como la Edad de Piedra, los sumerios le hicieron así como en este meme, el fuchi, al uso de la piedra, y más bien optaron por empezar a construir con ladrillos crudos, que recordemos que se les llama adobe, o también ya con ladrillos cocidos. Vamos a ver que en los edificios tanto religiosos o políticos o etcétera, los muros, generalmente lo que hacían los sumerios y también los pueblos posteriores de Mesopotamia, lo que hicieron fue construir el exterior con el ladrillo cocido, porque esa parte estaba más expuesta al sol y las inclemencias del tiempo, y los interiores los hacían con ladrillos no cocidos, es decir, crudos, de adobe. Entonces, por eso les pongo este meme, te quiero mucho, ladrillo crudo y cocido. Imaginemos que este perrito es un perrito sumerio. Me dijeron por ahí que parecía más bien un cono de nieve, pero bueno, se hizo el intento. Pero, a ver, volvamos. Vamos a ver algunos ejemplos muy específicos de edificios que se construyeron, por ejemplo, en la cultura sumeria. Remontémonos en el espacio, en el tiempo y vayámonos a una de las ciudades más importantes de Sumeria, que fue Uruk. Ahí la tengo señalada en la diapositiva con un circulito negro. Aquí les muestro nada más unas cuantas imágenes, fotografías de lo que ha quedado del esplendor de esta primera gran ciudad de Sumeria. Estamos viendo ahora desde pues una vista aérea de lo que quedó. Obviamente se ve más pequeño, pero era muy muy grande para su tiempo. Y aquí les pongo un croquis o un plano, ¿no? De lo que sería un pedazo de la ciudad de Uruk. Y me gustaría enfocarme en este edificio, que era un edificio religioso, que se le conoce como el Templo de Piedra Caliza. Ahí lo pueden ver ustedes. Y era un templo, se le llama el Templo de Piedra Caliza, ahorita vamos a ver por qué, pero en realidad diríamos que el oficial sería el Templo de Inanna. Inanna era una deidad femenina, ese era el nombre que los sumerios le dieron a esta deidad femenina que se caracteriza o aparece en esculturas en bajorrelieves o medio relieves, con estas alas, con estas patas en forma de garras, ¿no? De ave, con uñas y todo, con dos búhos o lechuzas por ahí. Tiene por ahí, se está sosteniendo también un cordón que era un símbolo de justicia en la época sumeria. Para ellos lo interpretaban como justicia. Y esta diosa estaba relacionada era un culto a la fertilidad. O sea, Inanna era la diosa del amor, del sexo, de la belleza y también de la guerra. Y de hecho es más popular su nombre babilónico, que es Ishtar, o persa creo que también. Ishtar, de hecho, el nombre de Esther, muy común hoy en nuestros días, es un nombre de origen persa, porque Esther viene de Ishtar. Lo cual por eso no nos debería de sorprender que en el libro de Esther, Esther es el nombre persa que se le da a Hadassah, si no mal recuerdo, que es esta chica hebrea que según la literatura bíblica se va a convertir en la esposa del rey, ¿no? Persa.
medo-persa, si no mal recuerdo. Entonces, Ishtar sería el nombre babilónico, o sí, babilónico que se le daba a la diosa Inanna, pero su nombre original sumerio era Inanna. Entonces, este templo estaba dedicado a esta diosa del sexo, de la guerra, del amor, la belleza, y tuvo unas peculiares características, ya que por primera vez, en cuestiones técnicas, también fue revolucionario, ya que este templo, muy bello en su tiempo, combinó dos tipos de materiales, que era el de la piedra caliza, que ya le hemos mencionado en el pasado, cuando hablamos del lenguaje arquitectónico, que está a la izquierda, pero a la vez combinó este material con ladrillos, ladrillos no cocidos, como los que ven a la derecha, que son de adobe. Vemos aquí un resto arqueológico de lo que debió ser una parte de la entrada, una perspectiva frontal del templo de Inanna. Vemos ahí la tablilla, que desde entonces se ponen tablillas o piedras de la primera piedra, ¿no? Por así decirlo. Las tablillas donde se pone la información sobre la posterior construcción. Y vemos entonces que el templo de Inanna era una estructura bastante horizontal, que tenía forma de T, ¿no? O como dijeron por ahí, que parecía una paleta. Vemos que hay una estructura horizontal, rectangular, que termina en otra estructura horizontal alargada más pequeña, más estrecha, y eso le da una forma de T. Y obviamente este tipo de edificios pues eran sostenidos, los templos como el de Inanna, con los recursos, con los aportes o los impuestos del pueblo raso, es decir, del campesino común. Estos templos, entonces, el encargado de él, la máxima autoridad, ya vimos, era el sacerdote o rey de Sumeria, que tiene un nombre muy particular, que era Ensi. Ensi era el título que se les daba a estos gobernantes sacerdotes de Sumeria. Y ellos se encargaban entonces de pedirles tributo a los campesinos para sostener, en este caso, templos como los dedicados a Inanna o Ishtar. Vamos a ver otra ciudad muy famosa que de hecho también aparece en la Biblia, que se llama Ur. En la Biblia aparece como Ur de los Caldeos, y si no mal recuerdo es la ciudad donde Jehová, Dios mismo, el Dios del Antiguo Testamento, creo que llama al patriarca Abraham y lo llama a mudarse de ahí para guiarlo a una tierra prometida que va a ser la tierra de Canaán, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que en la misma ciudad, Ur de los Caldeos, ahí está. Vamos a ver algunas fotografías de Ur. Bueno, o más bien de un edificio arquitectónico que yo me atrevo a decir que este edificio define el estilo, la marca única, no solo de la arquitectura sumeria, sino también de las posteriores civilizaciones que florecieron en Mesopotamia, como las que ya mencionamos, Babilonia, Acadia, Asiria y también la persa. Es decir, me estoy refiriendo a la Sigurat de Ur. La Sigurat es definitivamente la construcción arquitectónica por excelencia, la construcción arquitectónica más mesopotámica posible. Y este es un edificio religioso que podía ser dedicado a una deidad, generalmente. Vamos a ir viendo sus características técnicas por el momento. No hay que perder de vista que lo que estamos viendo en estas diapositivas son los restos, lo que se ha podido rescatar. Pero originalmente esta construcción tan pues fácil de identificar, porque vean que tienen siempre una escalinata justo en el centro. Era la escalinata de las procesiones religiosas, tiene también otras escalinatas laterales. Pues es muy fácil de identificar, pero no perdamos de vista que aquí estamos viendo o sea, el edificio a medio completar, porque varias partes, vamos a ver que tenía más pisos o niveles, pues no se ve completa en estas imágenes. Eso es lo que se ha podido reconstruir, pero faltan partes. Y hacemos un paréntesis, porque seguramente vamos a ir viendo ahí, no voy a decir todo, pero hasta el momento voy a irles dando pistas. ¿Se acuerdan de esa historia de la Torre de Babel en la Biblia, donde Dios cuenta en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que según las personas empezaron a construir una gran torre que pretendían que llegara hasta el cielo y alcanzar a Dios o a los dioses, y que luego Dios dice esto no está bien, esto es muy orgulloso y pretencioso o algo así, y los confunde y hace que hablen diferentes idiomas para que ya no se puedan poner de acuerdo?
Pues ahorita vamos a ver que pues, probablemente quienes sugieren que cuando la Biblia habla de la Torre de Babel, quizás se estaba refiriendo a alguna sigurat de Mesopotamia. Sospechoso, ¿no? Misterioso, como dice esta caricatura. Pero ahorita volvemos a ese tema. Volvemos a la parte técnica. La Sigurat entonces era el edificio arquitectónico predilecto en Mesopotamia, era un templo y vemos que estaba construido con ladrillos secados al sol y también, o sea, secados al sol. En el interior, generalmente tenía en el interior gruesas paredes de ladrillo no cocido, es decir, de adobe, mientras que los ladrillos del exterior eran los que sí se secaban al sol, ¿no? Los cocidos, por así decirlo. Y vemos que tenía una gran entrada o escalinata para las procesiones en la parte frontal, dos más escaleras o escalinatas laterales. También vemos que algo muy curioso es que los muros estaban decorados con hornacinas, que son como esos huequitos que a veces se usan como para poner estatuas o floreros, no sé, depende del tipo de construcción, ¿no? Son esos huecos en las paredes, en los muros. Y al final lo más importante es que la sigurat, vemos que tiene varios niveles, en este caso la sigurat de Ur, muy probablemente tuvo tres terrazas, tres niveles, y al final culminaba el edificio con un santuario dedicado a alguna deidad. Entonces, también hay que resaltar que las paredes o los muros, como podemos ver, tienen forma de talud, es decir, están inclinados. Pero, ojo aquí, porque ya hablando en general, no solo por los sumerios, sino en general por hablando de todas las culturas de Mesopotamia, vamos a ver que al parecer es muy probable que la costumbre fuera construir las sigurats con varios niveles, no solo tres, sino con siete. Ahorita vamos a volver a esto, porque para los sumerios estos siete niveles estaban relacionados con los siete cielos o eran siete niveles donde habitaban diferentes deidades, ¿no? Entonces, era una especie de axis mundi o eje del mundo que conectaba los planos terrestres con la tierra, con el cielo, los cielos, por así decirlo, y los inframundos. Algo muy parecido sucede con las pirámides mayas, ¿no? Que ya ven que ustedes, si han contado las escalinatas de las pirámides mayas, sabrán que pues son en total siempre, dan como resultado nueve escalinatas, nueve niveles, y porque están relacionados, o sea, los mayas lo hacían porque querían representar los nueve niveles del inframundo. Entonces, es algo muy parecido, ¿no? Entonces, muchas veces estos edificios en la antigüedad, como los templos, como lo es el caso de las zigurats, actuaban como ejes del mundo, como conectores, ¿no? Como mediadores entre el cielo, los cielos y los inframundos, y el plano terrestre, obviamente. Bueno, aquí me voy a saltar porque eso lo vamos a repetir esta diapositiva más adelante. ¿Por qué eran tan altas? ¿Por qué construían varios niveles en las zigurats los antiguos sumerios y los acadios y los asirios y los babilonios? Hay una explicación que algunos dicen que era porque les gustaba la astronomía. Les gustaba subir hasta la cúspide y ver las estrellas de mejor manera. Es una posibilidad ya que los sumerios y todos los demás pueblos de Mesopotamia, pues sí fueron pueblos dedicados a la astronomía, es decir, a la observación de las estrellas, de los astros en el cielo. Pero también está otra opción, y creo que es la más probable, que es que, pues como ya dijimos anteriormente, construían las zigurats con varios niveles, con 7 niveles de gran altura y de gran altura, porque pensaban que de esa manera estaban más cerca de los dioses o de las deidades, ¿no? Como podría ser en el caso de la zigurat de Ur, con la deidad Marduk, que Marduk es una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico, esta deidad que ustedes ven aquí. Y ahora sí que, por ejemplo, en la cultura mesopotámica, los sumerios, los babilonios, etcétera, ellos solían creer que ahí ya ven que en la parte más alta de la figura ellos construían un pequeño templete o santuario, pues ellos creían que ahí constantemente, frecuentemente el dios o alguno de los dioses bajaba y se manifestaba ahí, tomaba forma corporal, por así decirlo, y por eso, desde los sumerios hasta los babilonios, tenían por costumbre poner, sí, bueno, tenían por costumbre ofrecerse algunas
sacerdotisas, mujeres generalmente. Por lo general siempre había una mujer sacerdotisa ahí en el templo en vigilia. Y de hecho allá adentro nada más había como un lecho y ya, y un tapetito. ¿Y por qué? Porque ellos creían que en algún momento alguna deidad como Marduk iba a bajar, se iba a manifestar y como ven en el meme, que iba a, pues, a tener relaciones sexuales con esa sacerdotisa mujer. Entonces, eso era lo que creían en aquel tiempo verdaderamente, que el Dios se iba a manifestar y que iba a yacer con la sacerdotisa. Entonces, ahora sí que agárrate Zeus, ¿no? Porque tienes competencia con Marduk. Ya saben que Zeus pues no lo iba a decir, pero era un canijo. Si han leído los textos, de mitología griega y no la película de Hércules nada más, infantil, la versión infantil, sabrán que Zeus se acostaba con todos, ¿no? Con lo que tuviera enfrente casi casi. Entonces, aquí tenemos un competidor para Zeus, Marduk. Y bueno, ya después, o sea, ya vienen otros pueblos, otras civilizaciones, además de los sumerios. Ya mencionamos que aparecen los acadios, los asirios y con los babilonios. Es que vamos a ver que comienza ya una arquitectura no solo religiosa. Es decir, los sumerios se enfocaron en construir casi siempre puros edificios religiosos centrados en la adoración a estas deidades. Pero ya es con los acadios y particularmente con los asirios que los gobernantes de estos pueblos ya buscan también crear o perfeccionar más bien una arquitectura civil. Es decir, enfocarse en construir grandes ciudades bien protegidas, bien fortificadas y también palacios exquisitos, hermosos, que dieran la gloria al gobernante en sí. Destacar las proezas y la majestad de estos reyes en Mesopotamia. Ya no solo enfocarse en darle culto a los dioses. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un caso que vamos a enfocarnos en la cultura asiria, que fue uno de los grandes imperios, que ya dijimos que el imperio asirio sobre todo floreció en la alta Mesopotamia, es decir, en la parte norte de Mesopotamia. Y vamos a ver ahí una de las grandes ciudades que fue Dusharrukin, o también se le conoce como Horshabat. Es esa gran ciudad que está ahí, es limitada en el mapa, ubicada con el círculo negro. Entonces, es una gran ciudad no tan popular como Nínive, pero vamos a ver que tuvo una gran importancia, ¿no? Eh, entonces, esta no es una ciudad tan conocida, la de Dusharrukin, o más conocida como Khorsabad, pero fue una gran ciudad y fue una ciudad que comenzó a construir uno de los más grandes y poderosos reyes de Asiria, más populares también, que fue el rey Sargón II. No confundir con su antepasado Sargón I. Sargón II vivió en el siglo 8 antes de Cristo y él fue el que dijo, pues quiero glorificarme a mí mismo y quiero construir una gran ciudad en mi nombre, la ciudad de Sargón. Si no mal recuerdo, la palabra Dur-Sharrukin quiere decir la ciudad de Sargón. Entonces él planeó construir una nueva ciudad, una nueva sede del poder asirio, una nueva además de Nínive que ya existía. Entonces él comienza a construir esta gran ciudad donde vamos a ver que aquí ya cambia el paradigma arquitectónico porque el centro de esta ciudad, es decir, el edificio más importante va a ser la residencia imperial, su palacio, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque aquí ya vemos cómo esta tendencia a construir ciudades amuralladas, bien defendidas, en forma rectangular o cuadrada. La ciudad de Horshabat, Dursarukin, esta ciudad de Sargón II, bueno, según las fuentes, es muy probable que tuviese una forma más o menos cuadrada, medía alrededor de 2 kilómetros por cada lado, o sea, era un cuadrado. Y veamos que en medio de incluso de la línea o de la muralla norte, ahí vemos que está interrumpiendo lo que fue la estructura, la parte más importante de la ciudad, que era el Palacio Real. Aquí les pongo otra diapositiva donde vemos
donde vemos varios de los edificios que conformaban la parte de la ciudadela o esta parte que es la parte palaciega, es decir, todos estos edificios estaban relacionados o estaban alrededor del Palacio Real. Vemos que había, por ejemplo, varios templos, que estaba bien amurallada. Ahorita vamos a ir con esa parte. Vamos a ver que está bien defendida. Tiene murallas exteriores e interiores. Vemos que tenía varios palacios, dependencias administrativas a la derecha y cuarteles. Está por ahí, se ubican los patios del Palacio de Sargón. Era el edificio más grande. Por ahí se alcanza a ver una sigurat, la sigurat de Ur, y varios templillos, ¿no? En total creo que eran como 200 estancias, o sea, era una gran ciudad hermosa, también bien construida, bien adornada además con diferentes esculturas. Actualmente, las, una parte de lo que fue el palacio de Jorsabad de Sargón II, actualmente se puede ver o se puede apreciar la belleza de esta ciudad y de sus esculturas en lo que es el Museo de Louvre, si no mal recuerdo, el Museo de Louvre en Francia, Louvre se escribe. Y vemos, vean nada más, así más o menos debió verse algunas de las partes del palacio. Están más o menos acomodadas como fueron encontradas en su lugar original. Observen cómo destacan ahí algunas tablillas o bajorrelieves. No se alcanzan a apreciar ahí muy bien. Pero también se ven unas criaturas muy extrañas, mitológicas, ¿no? Que nos recuerdan un poco a los centauros griegos. Pero no son centauros, son criaturas, antropomórficas y zoomórficas. Son estos genios alados, de hecho eran genios. Eran como una especie de ángeles, el equivalente de los ángeles cristianos, pero en el mundo mesopotámico asirio, que tienen rostros humanos, como pueden verlo ahí claramente, son rostros asirios, barbudos, tipo chat. El chat asirio no existe. Así como el meme, ¿no? El chat asirio no existe, no puede hacerte daño, pero el chat asirio, viéndote ahí. Entonces, bueno, cerramos paréntesis. Estas criaturas eran genios alados que eran parte, como pueden observar, su cuerpo era de toro, sus alas eran de águila, a veces tenían 5 patas, a veces 8, y sus rostros eran humanos. Se les conocía como Alat Lamu o Lamassu, ¿sí? Eran genios alados que, por cierto, solían colocarse en las entradas o en los umbrales de los edificios porque, según los asirios, estos actuaban como protectores de estos espacios de la ciudad, ¿sí? Entonces los usaban para protegerse. No se acuerdan de esto de AMLO con el detente, ¿no? Con el Sagrado Corazón. Pero era una especie de amuleto protector. Por eso es que abundaban mucho y han sido encontrados muchos de estos genios alados en, en los restos arqueológicos de esta ciudad que fue Jorsabad. Y obviamente también en el Museo del Louvre se pueden apreciar diversos bajorrelieves, es decir, estas tablillas o estructuras en los muros o en las paredes, que nos muestran varias facetas del gobernante que es Sargón II, varios aspectos de su vida. Casi todos estos bajorrelieves que hacen exaltar o contarnos el poder, la grandeza, de Sargón II, como lo decíamos. O sea, hay un cambio de paradigma en la arquitectura asiria, Akkad y Babilonia, porque aquí más que nada la arquitectura ya se centra en la figura del gobernante, en exaltar sus conquistas, su poderío, su majestad, su gobierno y su fuerza. Como lo vemos aquí en estos bajorrelieves, en la izquierda ahí está Sargón II, hablando con un alto dignatario, muy probablemente sea su hijo a lo mejor. A la izquierda vemos sus siervos, ¿no? Que le están llevando por ahí un banquito y un jarrón y no sé qué. Vemos en otros bajorrelieves ahí a un siervo cuidando los caballos de Sargón. En medio vemos un bajorrelieve donde se presenta cómo los asirios fueron a traer en barcos, obviamente, troncos del Líbano, que era una región del cercano oriente, por allá por Israel, donde se producían árboles preciosos de muy buena consistencia y valor y que se comerciaban a varias partes de Oriente, ¿no? Entonces vemos ahí el comercio, la cuestión económica. A la derecha vemos otros dos altos dignatarios del gobierno de Sargón. Aquí vemos a Sargón en este bajorrelieve, en su carro lujoso de guerra. Aquí vemos algunos
caballerizas egipcias, o sea, miembros del ejército, perdón, asirio. Aquí vemos también algunos tributarios, pueblos conquistados que están como llevándole caballos en ofrenda a Sargón. Entonces todos estos, como ya vimos, bajorrelieves y también las esculturas de estos edificios de la gran ciudad de Jorshabat, pues nos hablan de que esta arquitectura era una arquitectura civil más centrada en exaltar la figura del gobernante, ¿no? Como lo es el caso de Sargón II. Por eso les pongo este meme, ¿no? El meme de The Joker, ¿no? ¿Me estás diciendo que tú deberías ser el protagonista de la arquitectura siria? Y este sería Sargón respondiendo, sí, claro, y estoy harto de fingir que no. Entonces, además podemos decir que a partir de la cultura acadia, asiria y babilonia, vemos esta constante que es construir ciudades altamente fortificadas con torreones, es decir, con torres defensivas, que casi siempre terminan en almenares, contrafuertes, es decir, esta moda empieza ahí. La moda de una arquitectura fortificada que combina tres elementos: fortificación, la ciudad y la residencia real, en ese orden. Entonces tenemos esta arquitectura que defiende, protege las ciudades, estas grandes ciudades de Mesopotamia, con grandes muros, terraplenes, contrafuertes, almenares, puertas, muros muy gruesos, perdón. Y adentro la ciudad y en la parte más importante la residencia real, como ya vimos ahorita con Jorshabat, ¿no? Pero vamos a ver que esta constante también se va a repetir con la arquitectura babilónica. Pero ojo, cuando hablo ahorita de Babilonia, me estoy refiriendo al imperio neobabilónico. Es decir, a aquel que existió más o menos en el siglo VI a.C. O sea, del año 600 al 587 a.C., que en este mapa está señalado en color verdecito. Ese fue el nuevo imperio babilónico, que seguramente ya habrán escuchado hablar de uno de sus personajes más famosos, que va a ser Nabucodonosor, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, que en el imperio neobabilónico, pues su capital más importante fue Babilonia, ya la ven ahí ubicada con este círculo negro. Y Babilonia fue una gran ciudad que muchos dicen que es muy probable que estaba construida justo en medio del río Éufrates, es decir, era atravesada por el mismo río, tenía una estructura más o menos rectangular y es muy famosa la ciudad de Babilonia porque, bueno, por un lado repetía el diseño de Jorshabat, al tener estos muros fortificados, puertas gruesísimas, torreones muy altos defensivos, y porque también se le dio prioridad a lo que eran los palacios reales, como el palacio de Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Vean nada más unas imágenes de los vestigios de lo que se ha logrado recuperar gracias a la obra de los arqueólogos, algunos muros defensivos de lo que debió ser una de las más grandes y más maravillosas ciudades de la antigüedad, que fue la ciudad de Babilonia. Vean cómo estas entradas, las puertas eran gruesas, las torres, las murallas, las paredes terminan generalmente con esta crestería, almenares se les conoce, que son como esas estructuras cónicas o cuadradas que se usaban mucho como lugares de defensa. Ya ven que ahí en las películas siempre ponen a los arqueros a disparar flechas, etcétera, ¿no? Pues esos son los almenares. Y vean qué gruesas son demasiado gruesas. Entonces estaban bien fortificadas estas ciudades como Babilonia. Aquí tenemos otra imagen. Y una de las pocas estructuras arquitectónicas de la ciudad de Babilonia que se han conservado bastante bien y que actualmente se encuentran, ustedes las pueden apreciar presencialmente en el Museo de Pérgamo en Alemania, es la llamada Puerta de Ishtar, que era una de las 8 o 7 puertas, no me acuerdo muy bien, creo que eran 8, de las 8 puertas que existían en la ciudad o entradas que existían en la ciudad de Babilonia. Cada puerta estaba dedicada a una deidad diferente, y esta puerta que fue encontrada y recuperada, este vestigio arqueológico, estaba dedicada a la deidad femenina de la que ya hablamos, que era Ishtar, que era el nombre babilónico de la deidad sumeria Inanna. Entonces, esta puerta, observen, vean qué preciosa, estaba pintada de azul. Es una puerta
una entrada bastante alta, gruesa, grande, que termina en crestería, en almenares, decorada con este color azulito. Vean nada más qué hermosura. Era algo hermoso que debía impresionar a los extranjeros o a los cautivos. Me imagino, estoy pensando en la historia de Daniel en la Biblia, lo que debieron sentir al ver. Imagínense salir de Judá, de Israel, de esa ciudad tan pequeña, y contemplar los grandes muros de una ciudad muchísimo más grande y hermosa como lo era Babilonia, ¿no? Entonces veamos que la puerta de Ishtar estaba decorada con leones, con flores, con margaritas parecen, y estos colores azulitos, ¿no? Que estaban hechos a partir, precisamente, era cerámica vidriosa, y se lograba obtener este color, pues ahora sí que con la famosa piedrita de la que ya hablamos en el pasado, que es el lapislázuli, ¿no? Esta piedra preciosísima. Con esta piedra se lograba crear esta cerámica vidriosa, y la puerta de Ishtar resaltaba del resto de las construcciones del muro, incluso porque la mayoría de las construcciones de Babilonia, de la parte defensiva, eran más bien color rojiza. Entonces resaltaba bastante también por sus figurillas ahí, decoraciones de estos animales, de leones, de dragones, etcétera, etcétera, relacionadas con el culto a Ishtar y Marduk. Ahí adentro seguramente también llegó a apreciarse la gran sigurat, que era, ahorita vamos a ir con esa, una sigurat que tenía 7 niveles. Ya dijimos que los 7 niveles o terrazas estaban relacionadas con los 7 cielos, 7 deidades. Y muy probablemente hay historiadores que sugieren que en la Biblia, cuando se habla de la Torre de Babel, muy probablemente se estaba refiriendo a la sigurat de Babilonia, que es conocida como la sigurat de Etemenaki, que llegó a tener incluso como unos 90 metros de altura. Vean nada más ahí en la parte inferior de la diapositiva a la izquierda, y se compara con el tamaño de la Torre de Giza. O sea, es bastante grande. Y pues ahora sí que ha quedado constancia de que esta torre, esta sigurat de Tenemaki, perdón, pero siento que me escuché un poco al decir ese nombre como Mafer Walker, ¿no? Tenemaki. Con el video que se hizo viral. Pero bueno, entonces hay incluso tablillas como la tablilla de Sagila que nos dan las dimensiones de lo que debió ser esta sigurat. Y en la tablilla de Sagila se propone que sigurat llegó a tener incluso 90 metros de altura. Y vamos a terminar con la parte de la arquitectura civil de Mesopotamia, con un video, sin sonido obviamente, donde vamos